La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. Yo soy Pablo Veloso y vamos a continuar con nuestro estudio, nuestra incursión en Leibniz. Leibniz, filósofo alemán, ahí entre los siglos XVII y XVIII, que nos está llevando de la mano a comprender o a reflexionar, por lo menos a pensar muchos temas que tienen que ver con la esencia de las cosas, con cómo vemos la vida, cómo la entendemos, qué niveles hay dentro de nosotros a la hora de enfocar las cosas, si hay cosas más profundas que no estamos viendo detrás de las que sí vemos y esas nos encandilan. Es decir, nos anima a cuestionar y a plantearnos muchas cosas de base. Y nos habla de la existencia de Dios, ¿no? Nos postula y nos argumenta el por qué la existencia de Dios. Pero no hablamos del Dios antropomórfico, teísta, digamos, de la teología, ¿no? El Señor con barbas ahí en el cielo y una bata blanca sentado en una nube o en un trono. No. Nos está hablando de un principio, ¿no? De un principio primordial que mediante la abstracción se puede llegar a captar, que está detrás de todas las manifestaciones contingentes, así le llama él, ¿no? Es decir, de todas las opiniones que uno pueda tener, como decía Platón, de la doxa, ¿no? De toda esa opinión acerca de la vida, bueno, hay algo más que está detrás. Estamos analizando, como decía, su libro, La Teodicea, uno de sus libros, que a su vez es un extracto, no la Teodicea, la Monadología, que es un extracto de la Teodicea, ¿no? Los fragmentos que vamos viendo aquí en la Monadología hacen referencia a secciones de la Teodicea, que es otro de sus libros, que a diferencia de este es más como narrado, más conversado. Ahí él va desarrollando cosas de una manera más abierta. Aquí es como más conciso, es como aforismos. Estamos en el 42, ¿no? Dentro del libro de la Monadología de Gottfried Wilhelm Leibniz. Dice, se sigue también, o sea, de esto se deriva, que las criaturas, nosotros, tienen sus perfecciones por la influencia de Dios, pero que tienen sus imperfecciones por su propia naturaleza, incapaz de existir sin límites. Por esto es por lo que se distinguen de Dios.
Recordemos que hay como dos niveles, esto es muy platónico, dos niveles. El nivel de las cosas esenciales, es como si yo le digo, detrás del amor que usted siente por su esposa o su esposo, detrás del amor de Juanita por su esposo y de Pedro por su esposa, y del amor de madre al hijo, está el amor. El amor. Y alguien preguntará, ¿y dónde está el amor? Bueno, no está en ninguno de esos lugares solamente. Si uno escudriña y empieza a cuestionarse y a quitar todo lo contingente, todo lo que tiene que ver con la vida puntual de María, de Pedro o de Julián, va a encontrar algo llamado el amor, ¿no? Y el amor, dice Leibniz, esa cosa primordial, esa cosa arquetipal, como el mundo de las formas de Platón, es una verdad necesaria, ¿no? Y es una verdad que no tiene opuesto, y es una verdad esencial, primigenia, que luego puede revestirse como un esqueleto que se puede revestir de la carne que usted quiera. Le puede poner el amor de fulana por su hijo, el amor de mengano por su trabajo, el amor del caballero por la doncella. Pero en el fondo era amor. Entonces él dice, detrás de todo lo que nos confunde, hay un plano que si nos animamos a hacernos preguntas como ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿No? Las preguntas que hacen que uno rasque la superficie y descubra que la vida no terminaba en el amor que yo siento por, no sé, por mi trabajo. Hay más, hay más. Y empiezo a descubrir qué me motiva no solo a mí, sino a todos los seres humanos a tener metas, por ejemplo. Y ahí descubro que hay una fuerza primigenia llamada el deseo, ¿no? La voluntad. Entonces ahí, como el Buda bien dijo, la vida es sufrimiento, el sufrimiento viene por el deseo, eliminando el deseo se elimina el sufrimiento, y el sufrimiento, el deseo se elimina mediante el óctuple noble sendero del Buda. Es decir, él hizo una reflexión. El Buda tuvo que meterse en la profundidad del deseo que él tenía por fulanita, del deseo que tenía menganito por la guerra, del deseo que tenía, hasta encontrar al deseo, al deseo. Bueno, dice Leibniz entonces que las criaturas tienen sus perfecciones por la influencia de Dios, o sea que en ese nivel, en el nivel deseo puro, ¿no? Amor puro, no sé, fuerza pura, motivación pura, lo que sea, ahí hay Dios. Eso es como Dios en toda su pureza. Luego se diluye eso. Cuando usted dice, sí, es el amor que yo siento por el libro que me compré. Bueno, eso es una dilución de aquello otro, una imperfección de aquello otro. Entonces, esto es un camino que los neoplatónicos conocen mucho, que es el de podríamos decir, retrotraerse a la esencia. Es lo que llaman en la India el nibriti, ir desde lo manifestado a lo inmanifestado, ¿no? Ir de lo, como dice también en el Bhagavad Gita, que hay un árbol llamado Ashwata, que tiene raíces en el cielo y sus ramas están en la tierra. Y sus ramas son los cantos, sus hojas son los himnos védicos. Como diciendo, ¿cuántos himnos védicos vas a encontrar? Millones, millones. A Indra, Varuna, Mitra, a, no sé, los Ashwins, lo que vos quieras. Pero es como decir, cuántas opiniones, cuántos libros, cuántas personas con gustos distintos e ideas distintas y creencias, millones. Pero si eso lo vas retrotrayendo, ves que hay un tronco común y una raíz común. ¿Cuál es? Y que todos vamos a morir, el miedo a la muerte, el querer hacer algo en la vida, es esa pulsión que tenemos de levantarnos cada mañana para hacer algo. Bueno, esas son las energías primordiales. En tanto te conectes con esas energías primordiales, tenés más perfección. O sea, sos más perfecto en tanto te pareces a ese Dios. ¿Cómo haces para parecerte a ese Dios? Bueno, disminuyendo el ruido mental. Cuando disminuís el ruido que generan tus opiniones múltiples acerca de las cosas, me gusta, no me gusta, lo que los hindúes llaman manas, que tiene dos cualidades, la mente, manas, raga y dueya, que significa me gusta y no me gusta, ¿no? Quiero y rechazo, ¿no? Entonces, cuando uno tiene esas dos cualidades constantemente, eso genera un ruido que no te deja oír nada. Pero si uno acalla
esto, pero no porque se tomó un somnífero, sino que lo acalla porque empieza a vivir de otra manera. Se hace evidente que detrás de mi desesperación por esto y mi rechazo de aquello, había algo que yo no estaba viendo. Ese algo no era solo mío, era propio de todos los seres. Eso es lo que llamamos Dios. Entonces, en la medida en que te acerques a eso, te deificás, que es lo que en la iglesia oriental, ortodoxa, rusa, griega, se habla del theósforos, ¿no? Las personas que están como viene de la misma raíz que fósforo, ¿no? Encendido de Dios, ¿no? Como alguien que está brillando con el brillo de Dios, un teósforo, ¿no? Dice, también es verdad que en Dios radica no solo el origen de las existencias, sino el de las esencias. Esta es una distinción del pensamiento medieval, escolástico, y que Santo Tomás de Aquino manifestó también y trabajó bastante, que es la diferencia entre esencia y existencia. Esencia es, por ejemplo, yo puedo hablar de esto, el amor. El amor, no sé, apasionado. Y puedo decir, ay, el amor apasionado consiste en esto y en aquello y lo demás allá. Y resulta que vivo en un país donde la religión predominante no permite el amor apasionado. Por lo tanto, alguien me dirá, sí, te lo entiendo lo que me estás describiendo, la esencia, pero no veo que exista. O sea, no veo que se exprese en ningún lado. Acá no, esto no ocurre, no existe. Entonces, yo puedo describir un unicornio y alguien me va a decir, sí, te entendí, es un caballo con un cuerno en la frente, pero no existe. O sea, no lo veo existir. Entonces dice, se sigue también que las criaturas tienen sus perfecciones por la... no, perdón, eso ya lo leí. También es verdad que en Dios radica no solo el origen de las existencias, de todo lo que se manifiesta, sino también el de las esencias, en tanto que reales, o de lo que real, de lo que de real hay en la posibilidad. Es decir, el arquetipo, ya dijimos, del amor puro, no sé, de madre, sería la Virgen María, ¿no? Supongamos, para dar un ejemplo. Ese sería como el arquetipo. Pero ¿dónde hay una Virgen María? Nunca la vimos. O sea, no, ninguna mamá es tan dedicada y tan amorosa como la Virgen María. Ese es nuestro ideal de Virgen. Entonces, dice que en ese Dios, en esa materia primigenia, no solo residen todas las posibilidades estas de manifestación externa, concreta, sino que hay cosas como que no se han manifestado todavía. Existen cosas en esencia también, ¿no? El de las esencias. Y esto es así, dice, porque aquí está cortado el texto, y esto es así porque el en eternas, se cortó ahí, o de las ideas que dependen y que sin él no habría nada real en las posibilidades, y no solo nada existente, sino también nada de posible. Así que se lo vamos a pasar porque está como en este libro, no se lo han impreso o imprimido, no sé cómo se dice, así. ¿Por qué es necesario, continúa, que si hay una realidad en las esencias o posibilidades, acuérdense que esencia es algo que no necesariamente se manifiesta, puede ser, como digo, uno dice, existen, no sé, los extraterrestres. ¿Y qué es un extraterrestre? Bueno, es un ser que tiene estas cualidades. ¿Vimos uno? No vimos ninguno. Bueno, pero en esencia existen. O sea, ya sabemos qué es. Es un concepto, pero no lo vimos todavía nunca aparecer. No existe todavía. Dice, si hay una realidad en las esencias o posibilidades, o bien en las verdades eternas, esta realidad es necesario que esté fundamentada en algo existente y actual, y por consecuencia en la existencia del ser necesario, en la cual la esencia implica la existencia, o al cual basta ser posible ser actual. Al cual basta ser posible ser actual. Es decir, todo lo que está en esencia, en esa totalidad, es susceptible de existencia. O sea, todo puede manifestarse. No hay nada en ese Dios, en esa totalidad, que uno diga, bueno, se queda en esencia eternamente. Esto no puede cuajar. Siempre puede cuajar. De hecho, en la visión gnóstica,
está esta cosa doble de el pleroma, donde están estos grandes principios, y el kenoma, que es, digamos, nuestro mundo. Entonces, en nuestro mundo hay una especie de reflejo en espejo de aquello otro. Un poco como en la caverna de Platón, que hay un reflejo de aquello otro que está fuera, que es la fuente de toda esa proyección, que sería como el sol, ¿no? Que está fuera de la caverna. Entonces, no podría haber un juego de luces y sombras sin que hubiera una fuente de la cual proviene eso. Y los arquetipos, ¿no? Distintos, el caballito, el perro, que se reflejan en la pared porque esas personas de la, ¿cómo se dice ahora? Se me fue la palabra, de la alegoría de la caverna, van mostrando esas figuritas. Justamente esas figuritas son las que luego uno las ve reflejadas en la pared. ¿Por qué las ve reflejadas en la pared? Porque ya existen a un nivel más profundo. Por tanto, solo Dios o el ser necesario, recuerda que no hablamos de una persona antropomorfizada, tiene este privilegio, que es preciso que exista si es posible. Es decir, todo lo que Dios en esencia es, existe. O sea, todo lo que es, se manifiesta. Todo lo que es manifiesto. Todo lo que es posible que Dios haga, ocurre. Y como nada puede estorbar la posibilidad de la que no implica límite alguno ni ninguna negación, o sea, todo lo que Dios es no encuentra límite, entonces todo se manifiesta. Todo lo que Dios es, existe, se expresa. Y por consecuencia ninguna contradicción basta solo para conocer la existencia de Dios a priori. También lo hemos probado, dice, por la verdad de las realidades, de las verdades eternas. Pero también acabamos de probarlo a posteriori, puesto que existen seres contingentes, nosotros, que no tienen su razón última o suficiente más que en el ser necesario, el cual tiene la razón de su existencia en sí mismo. O sea, es como este argumento de que debido a que existe toda esta pluralidad, tiene que en algún lado haber una unidad. No en algún lado, tiene que haber una unidad subyacente. Lo derivamos de la pluralidad que vemos. No puede haber una pluralidad sin una especie de sustancia que no que contenga y sostenga, sino que sea todas estas cosas, ¿no? Una esencia de fondo. No hay que imaginar, sin embargo, como algunos, que las verdades eternas, siendo dependientes de Dios, son arbitrarias y dependen de su voluntad, como parece haber supuesto Descartes y después Monsieur Poiret, no sé cómo se dirá, Poiret. Esto no es verdadero más que en el caso de las verdades contingentes, cuyo principio es la conveniencia o la elección de lo mejor. Por el contrario, las verdades necesarias dependen solo de su entendimiento y son su objeto interno. Acá se mete con el funcionamiento interno como de Dios. Es decir, dice que Dios no elige, no se maneja con eso. En cambio, aquí, en el mundo cotidiano, en Maya, en el kenoma, nosotros sí elegimos qué nos conviene y elegimos el mejor argumento para explicar por qué pasa tal cosa, tenemos hipótesis, pero en la totalidad no hay tal cosa como elegir, comparar, no tiene contrario, lo que es. Solo pues, ahora comienza con otro tipo de enfoque que es más cercano, más fácil. Solo pues Dios es la unidad primitiva, ¿no? Ahí ya como que lo definió y se queda tranquilo Leibniz. O la sustancia simple originaria, del cual son productos todas las mónadas creadas o derivadas, y nacen, por así decirlo, por fulguraciones continuas de divinidad, de momento en momento, limitadas por la receptividad de la criatura para quien es esencial ser limitada. Es decir, ya habíamos hablado que las mónadas no se crean uniendo pedacitos. No es como crear a Adán juntando barro. Las mónadas son emanaciones, porque son de la misma naturaleza, son una sustancia simple, son de la misma naturaleza que esa unidad primigenia, solo que tienen una cualidad de ente, de ser un algo, pero no un algo tipo mi algo, tu algo, son un algo.
¿no? Que tienen una pero ligera diferencia con el otro algo. La ligera diferencia ya la hemos hablado, que es la apetencia, lo que está inclinada a hacer o no hacer. Pequeños detalles como esos, pero no es que sea una cosa totalmente distinta, porque ni siquiera la mónada tiene la cualidad de reflexionar como para darse cuenta, soy una mónada. No. Eso es lo que los hindúes llaman Atman, que no es alma, Atman. Si entendemos como alma la mente, eso viene después. Es una formación de los mamíferos, ¿no es cierto? En Dios hay potencia, que es el origen de todo. Después también hay, aclara Leibniz, conocimiento, que contiene el detalle de las ideas. Y por último, voluntad, que realiza los cambios o producciones según el principio de lo mejor. Entonces, fíjese, estos tres principios, yo no sé si Leibniz había, que estoy seguro que sí, leído sobre el hinduismo, pero Sat, Chit y Ananda son las tres cualidades, como diría el Bhagavad Gita, las tres denominaciones de Brahman, de lo absoluto. Sat significa existencia, lo que es. Eso es la potencia. Dice que es el origen de todo. Sat es ser, ¿no? La cualidad de ser, que contiene en sí todo como potencia. Luego dice conocimiento. Bueno, en la India se dice chit, que justamente significa eso, conocimiento, conciencia, que contiene el detalle de las ideas, o sea, todo el pormenor, toda la posible variedad y multiplicidad de todo lo que existe. Y por último, la voluntad, que en la India se llama Ananda, que significa bienaventuranza también. La voluntad es la expresión de todo esto, como cuando uno está feliz y hace cosas. Entonces, la voluntad, las ganas de ir hacia alguna dirección. Dice aquí Leibniz, la voluntad que realiza los cambios o producciones según el principio de lo mejor. Y esto es lo que corresponde a lo que en las mónadas creadas realiza el sujeto o base, la facultad perceptiva y la facultad apetitiva. Son las tres cosas, ¿ves? Es como decir, en el Brahman, en lo absoluto, en Dios, hay tres potencias, tres energías, que son Sat, Chit y Ananda, existencia, conciencia, bienaventuranza. Cuando eso baja a nosotros, digamos, no a nosotros Pablo Veloso, sino a las mónadas, al Atman, Atman tiene tres cualidades: sujeto o base, ¿no? Que es equivalente a existencia de Dios; la facultad perceptiva, la capacidad, acuérdese que la mónada tiene la capacidad de percibir, pero no de darse cuenta que percibe. Capacidad perceptiva, no aperceptiva, solo perceptiva. La cualidad perceptiva se corresponde con el chit, con la conciencia, ¿no? El conocimiento que tiene Dios. En nosotros, o en la mónada mejor dicho, es la facultad de percibir. Y la tercera, que era el ananda, la bienaventuranza, las ganas de hacer, es la facultad apetitiva. Es lo que quiero, hacia dónde quiero tender. En el cristianismo estos tres elementos, que también están en el platonismo, reciben el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? El Padre es la potencia, el Sat, la existencia. El Hijo es el Chit, la conciencia. Y el Ananda es el Espíritu Santo, la voluntad, es el movimiento, es el intercambio, es el diálogo, ¿no? El diálogo. Pero en Dios, dice, estos atributos son absolutamente infinitos o perfectos. Y en las mónadas creadas o en las entelequias, entelequia es una palabra que define a aquello que se basta a sí mismo, ¿no? Mónada, entelequia, no son sino sus imitaciones según la perfección que tienen. Entonces, en la mónada hay como un reflejo de esto. Entonces está generando esta idea de que lo que es arriba es abajo, ¿no? Y de nuevo esta idea de que lo que sea que veamos aquí, por más complejo que nos parezca, siempre va a ser un reflejo distorsionado y reducido de otra cosa más profunda. Eso nos lleva en una dirección muy distinta, por ejemplo, a la de la ciencia. La ciencia siempre espera encontrar la profundidad en el mañana. O sea, siempre va a haber una evolución mayor de. Vamos a entender más, vamos a pensar mejor, vamos a
evolucionar como especie, vamos a conseguir, ¿no? Se va a complejizar más y por lo tanto va a ser mejor. Mientras que la visión platónica, por ejemplo, que es la de Leibniz, es una especie de retracción. No retracción de no progreso. Me refiero que para la comprensión de las esencias hace falta retraerse. Y las esencias son, ya lo dice ahí en este verso, son mucho más profundas que las mónadas. O sea que si vamos hacia adentro encontramos mucho más que yendo hacia afuera. Se dice que la criatura actúa exteriormente, en tanto que tiene perfección. Por el contrario, se dice que padece en tanto que es imperfecta. Ahora nos muestra dos cualidades. Nos dice que en la medida en que hacemos algo, vamos hacia algo, estamos expresando la energía de Dios, la energía divina. Y en tanto en que somos receptores de las cosas, que padecemos las cosas, ahí demostramos nuestra imperfección o nuestra no cualidad divina. Por lo cual, dice, se atribuye la acción a la mónada, en tanto que tiene percepciones distintas, y la pasión en tanto que las tiene confusas. O sea que eh, cuando uno actúa, cuando uno se mueve, ¿no? Es una cualidad de la mónada. Es ese apetito interno que te mueve, te empuja a hacer cosas. Dice, vamos en esta dirección, vamos hacia allá. Pero luego la pasión, que es una especie de quiero escuchar, quiero entender qué es lo que está pasando, eh, quiero que algo venga a mí. Bueno, esa se llama pasión, según Leibniz, y eso es turbio y tiene que ver más no con la mónada, sino con la criatura y es imperfecto. Entonces dice, una criatura es más perfecta que otra cuando se halla en ella algo que valga para dar razón de lo que ocurre en la otra. Y es por esto por lo que se dice que actúa sobre la otra. Está planteando la idea, la misma que Giordano Bruno, de que todo está conectado con todo. Por lo tanto, dice, una mónada es más perfecta que otra. ¿Cuál es el índice para saberlo? Según encontremos en ellas cosas que se enganchan con otras mónadas, ¿no? Que se enganchan y se entrelazan con otras. En la medida en que esa mónada está más cerrada a sí misma, que sería una mónada pasiva, ya dijimos, pasiva, en lugar de activa, esa mónada entonces es como que está retraída, no tiene una función de conexión con todo lo demás. No está, como digamos, fluyendo en esa misma medida con el plan de las cosas, que es conectarlo todo. Pero en las sustancias simples no hay sino una influencia ideal de una mónada sobre otra, la cual no puede tener su efecto más que por la intervención de Dios, en tanto que en las ideas de Dios una mónada pide, con razón, que Dios, al regular las otras desde el comienzo de las cosas, la tenga en cuenta. Porque como una mónada creada no puede tener influencia física sobre el interior de otra, solo por este medio una puede ser dependiente de otra. Esto es buenísimo. Fíjese, parece un trabalenguas, pero está diciendo esto. Imagínese un racimo de uvas. Una uva no puede influenciar a la otra uva, porque tiene sus paredes y todo, y son dos uvas distintas. Pero si yo soy la uva letra C y la otra es la uva letra M, y yo quiero hacer algo a la uva M, decirle algo, lo que tengo que hacer es a través del sarmiento, a través del tallo, comunicarme con la planta y decirle a la planta, por favor decile a la uva M que le quiero, no sé, invitar a tomar un café. Y la planta misma, que es mi origen, y el de la uva M, ambos, es lo que nos comunica. Entonces está diciendo que las mónadas en realidad se comunican a través de la esencia. Es como cuando es como decir, yo le rezo a Dios no tanto para que mi prójimo no haga esto y lo otro, sino que es como la central telefónica, por ejemplo. Yo le rezo a Dios porque me quiero comunicar con los demás. Si yo quiero saber cómo están los demás, qué hacen los demás, quiero desearles una feliz Navidad, tengo que llamar a la central me comunica con, por lo menos antes era así, con el receptor,
y ahí se lo puedo transmitir, pero no puedo ir directo, tengo que ir a una central. Entonces, ahora pasa con los móviles, creo que también hay antenas donde es lo mismo. Entonces, todo va al mismo lugar. No puedo comunicarme directamente con el otro. Lo que me comunican son las ideas primordiales. De esto se colige, se deriva que si yo me mantengo en las ideas superficiales y contingentes, ¿no? Estoy hablando todo el tiempo de que del amor de fulanita por fulanito, del amor de la mamá por el hijo, y nunca voy a la esencia, en realidad vivo en un mundo de suposiciones, porque en realidad no puedo conocer lo que el otro está viviendo o la otra persona está viviendo, porque solo puedo conocerlo a través de retrotraerme en mí mismo. Es como la empatía. Si yo quiero saber, no sé, qué sufre tal persona al beber y ser alcohólico, y yo resulta que no lo soy, no sé, adicto a la comida, y yo digo, bueno, no lo puedo entender porque él es adicto al alcohol y yo a la comida. Sí, pero si yo me retrotraigo y él se retrotrae, los dos vamos a llegar a una zona común llamada la adicción, por ejemplo, o la ansiedad. A través de esa ansiedad nos podemos comunicar. Entonces, cada vez que uno reza a Dios, se está deshaciendo en lo contingente, en lo detallado, y entrando en un campo donde todos los demás pueden habitar. Y aunque todos los demás no habiten porque estén ocupados en sus contingencias, el campo ese está igual, ¿no? Es decir, todos están ahí, todos lo tienen a mano. Basta con que un día fulano profundice un poco porque no sé, tuvo una crisis y se va a encontrar con lo mismo detrás, con el miedo, por ejemplo, que siempre intentó dejar atrás con lo contingente. Entonces, cada vez que yo rezo a Dios, en última instancia, aunque rece en la forma de un ser antropomórfico, voy a estar apelando a los principios fundamentales, que es la única manera de conectarme con el otro. Por eso, a veces, como me dijo aquella vez el padre Ramón, el exceso de celo ha hecho mucho daño a la iglesia. Es decir, si yo intento, desde mi adicción a la comida, ayudar al adicto al alcohol, lo más probable es que como no lo puedo entender, lo único que haga es las mismas cosas que me sirven a mí y no le van a servir a él. Pero si yo me retrotraigo a mi esencia, que es la ansiedad, por ejemplo, y él a su vez tiene su esencia en la ansiedad, desde la ansiedad sí puedo hablar un lenguaje común con él. Poco a poco lo puedo llevar a ese campo y los dos vamos a hablar lo mismo, y ahí lo puedo ayudar. Pero necesito salirme de lo contingente. Hago un paréntesis y le recuerdo, nuestro programa La Espada de Damocles, carece de sustento económico externo. Por lo tanto, si quiere colaborar con el programa, puede hacerlo escribiéndome al correo pablojorgeveloso@gmail.com y le enviaré el enlace de la cuenta de PayPal del programa o la cuenta bancaria, según donde viva, y podrá hacer ahí un aporte, sea el más mínimo, mediano, grande, pequeño, lo que sea. Todo va a servir porque está destinado a la compra de bibliografía, que es lo que alimenta y nutre el programa, y también elementos a veces que se van desgastando de lo que hace a cables y elementos de micrófonos y electrónicos en general. Desde ya, muchas gracias por ello. Voy a beber un mate. Esta bebida, para quien no sabe, es una especie de tisana versión argentina. Aunque se bebe también en Paraguay, en Uruguay, supongo que en Chile, en Brasil, hay muchos lugares que se bebe también. Dice, por esto ocurre, igualmente quiero volver un segundo a lo anterior, es súper importante lo que acaba de decir Leibniz, porque a veces intentamos, y es muy común, ayudar a otro desde lo que nos pasa, entender el dolor de alguien, pero desde nuestra experiencia del dolor y no desde la esencia de lo que nos pasó. Nos cuesta mucho despegarnos de lo literal, despegarnos de que a mí no me violaron, pero me pasó tal otra cosa, y desde ahí te intento entender. No, cuando a vos te violaron y a mí, no sé, me dieron una paliza, en el fondo lo que nos conectaba a los dos era la impotencia. Vale, ahí sí tenemos un punto común.
esa impotencia está más cerca de Dios, de la perfección, que la violación o la paliza. La violación y la paliza son contingentes, son cosas que nos pueden pasar y nos alejan más que conectar. Por esto ocurre que entre las criaturas las acciones y las pasiones son mutuas. Acuérdense, acción es el ir hacia el otro, el abrirse hacia el otro, el conectarse hacia el otro. Y las pasiones son la recepción. Las acciones serán más propias de la perfección y las pasiones de la imperfección. Porque Dios, comparando dos sustancias simples, halla en cada una de ellas razones que le obligan a acomodar la una a la otra. Y por consecuencia, lo que desde cierto punto de vista es activo, es pasivo si se considera de otro modo. Activo en tanto que lo que se conoce distintamente en una cosa sirve para dar razón para lo que ocurre en otra, y pasivo en tanto que la razón de lo que pasa en una cosa se halla en lo que se conoce distintamente en otra. Es decir, en resumen, todos nosotros tenemos un lado pasivo y un lado activo. Nuestro lado activo es el que busca ir hacia la otra persona, es el ananda, la bienaventuranza, como dijimos, ¿no? Es esa búsqueda de conectar, esas ganas de unir. Y la pasividad es las ganas de que lo otro venga hacia nosotros. Entonces dice que somos como, imagínense, imanes, magnetos que tuvieran polo negativo y positivo, y nos vamos ensamblando entre nosotros, o como piezas de, creo que se dice Lego, ¿no? Cuando yo era pequeño en Argentina se llamaba Rusty. Bueno, esas piezas que de un lado son saliente, tiene una saliente, del otro lado tiene un hueco. Entonces, si usted quiere armar un castillo, va enganchando las partes puntiagudas en las huecas, y a su vez esa parte, ese ladrillo que acaba de poner, queda expuesto su lado cóncavo, su lado hueco, y ahí le pone el siguiente ladrillo con las puntitas convexas y le queda el cóncavo otra vez hacia arriba, y así va armando la pila, ¿no es cierto? Va ensamblando. Entonces lo que dice es que todos nosotros somos yin yang, ¿no? Leibniz gustaba mucho de la filosofía china. Y el yin y el yang, es decir, que lo que en una ocasión es yang, en otra ocasión o para con otra persona es yin. Es decir, yo puedo ser un tipo sumamente, no sé, fuerte, decidido, pero ante otro que es más decidido que yo soy pasivo. O sea, está diciendo que todos nos ensamblamos con todos porque la parte activa mía es pasiva para otro, es activa para otro, pero pasiva para un tercero. Entonces, mi parte activa puede ensamblar bien con la parte pasiva de otro, ¿no? O sea, para otro puedo ser pasivo y para este puedo ser activo. Entonces, así nos vamos ensamblando unos con los otros. Ahora bien, como hay una infinidad de universos posibles en las ideas de Dios, aquí viene el tema de ¿por qué esto y no otra cosa? ¿No? Es como esa pregunta de la filosofía, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Es decir, si Dios, que es la posibilidad infinita, ¿no? Que siempre usar el término Dios confunde porque, bueno, uno tiende a pensar en términos de teología, pero aquí Leibniz lo presenta como un principio primigenio. Si este principio contiene todas las posibilidades existentes, no existentes, esenciales, y a la vez todas ellas son posibles de ser existentes, ¿no? Ninguna es imposible de ser existente. ¿Cómo elige Dios que sí y que no? O sea, ¿cómo dice? Creo tantas personas y acaparo, ahora voy a crear un poco de elefantes, y ahora, ¿cómo toma esa decisión? O sea, ¿por qué esto sí, esto no? ¿Por qué este universo y no aquel? Entonces dice, ahora bien, como hay una infinidad de universos posibles en las ideas de Dios, ve que esto es muy platónico, las ideas de Dios, y como no, y bueno, la misma Biblia con su Génesis también, ¿no? Esto de que Dios creaba y vio que era bueno, es decir, vio que era afín a lo que él quería. Y como no puede existir sino uno de ellos, hay muchos universos posibles, pero solo puede existir uno. Es el principio de no contradicción, o sea, no puede haber dos universos a la vez, dos Pablos a la vez, tiene que haber uno. Es necesario que exista una razón necesaria de la elección de Dios, o sea, tiene que haber una razón
original para que Dios diga esto sí, esto no, la cual determine a uno antes que otro. Y esta razón, dice, no puede encontrarse más que en la conveniencia o en los grados de perfección que estos mundos contienen. Acuérdese que en nuestro plano cotidiano la conveniencia es que usted dice, mira, la hipótesis que tenemos ahora de la creación del mundo es el Big Bang, por ejemplo. Vale, convenimos todos que eso es lo que encontramos como óptimo. La ciencia misma dice que si mañana se encuentra otra cosa mejor, va a sustituir a esta. Pero por ahora convenimos que es eso. No estamos hablando del principio esencial que no tiene contrario, no tiene opuesto. Estamos hablando de un plano de conveniencia, donde puede haber opuestos. Es decir, mañana viene otra teoría que es totalmente distinta, opuesta por completo y demuestra ser más correcta. Y ahí la desbanca. Dice, y a esta razón no puede encontrarse más que en la conveniencia o en los grados de perfección que estos mundos contienen, pues cada posible tiene derecho a pretender la existencia en la medida de la perfección que comprende. Si no me equivoco, era Leibniz el que decía que nuestro mundo es el mejor de los mundos posibles. Pero esa frase se suele entender mal y la gente piensa que es el mundo más agradable posible, y no, pues la gente dice después, este es es el mejor de los mundos posibles, imagínate el peor. Bueno, el mejor de los mundos posibles o el mejor de las opciones posibles, cuando usted toma una decisión, usted toma la decisión por la mejor que le parece. Evalúa, sopesa y dice, bueno, esta es la que mejor concuerda con lo que yo pretendo. Bueno, dice como que Dios a la hora de elegir, elige la opción que tiene el mayor grado de perfección. Y el grado de perfección estaba dado, acuérdese, por el nivel de actividad, es decir, el nivel de conexión con otras cosas. Como que el índice de perfección está dado por la apertura que uno tiene a todo lo demás. Si uno toma una decisión que está como muy, yo creo la teoría del Big Bang, y está muy encerrada en sí misma y no se conecta con nada, y la llevo al campo del arte y no pega con nada, la llevo al campo de la filosofía y no pega con nada, no es perfecta, no es una teoría perfecta. En cambio, si es una teoría que tiene bracitos que se extienden como un pulpo en todas direcciones y toca todo y se conecta con todo y se ensambla con todo, es mucho más perfecta. Entonces, parece que Dios lo que busca es que todo se conecte con todo. Y esta es la causa, dice, de la existencia del mejor, que la sabiduría hace conocer a Dios. Aquí juega con esta idea de la sabiduría como en el Antiguo Testamento, en el libro justamente de la sabiduría y en Proverbios también. La sabiduría misma habla y dice, en el principio de los tiempos, Dios jugaba conmigo, yo le ayudaba a crear a Dios, ¿no? Y se habla de la sabiduría como Sofía, ¿no? Los gnósticos la tomaron como Sofía, la gran madre, ¿no? Uno de los eones, la gran madre de todo lo que fue el kenoma, es decir, todo lo que fue la manifestación contingente, el detalle, ¿no? La multiplicidad, Maya, la ilusión. Entonces dice, y esta es la causa de la existencia del mejor, que la sabiduría hace conocer a Dios, su bondad le hace elegirlo y su potencia le hace producirlo. Ahora bien, dice, este enlace o acomodamiento de todas las cosas creadas a cada una y de cada una a todas las demás hace que cada sustancia simple tenga relaciones que expresen todas las demás y que ella sea, por consiguiente, un espejo viviente y perpetuo del universo. Es decir, si yo soy un ente imperfecto, soy un ente que no se conecta con nada, ¿no? Yo soy Pablo y estoy acá encerrado y no me abro a nada. Pero si yo soy un ente mucho más perfecto, que esa era la medida de perfección, me empiezo a extender y me conecto a través de un podcast, a través de dar charlas, a través de hablar con la gente, a través de salir a la calle, a través de amar, voy extendiendo bracitos en todas direcciones. Cuando yo hago eso, yo estoy conectado con todo, estoy influido por todo, influencio a todo a la vez, ¿no? Y supongamos que voy generando una influencia como hoy le llaman a los youtubers influencers, a todo el universo.
Bueno, ese universo es cambiado por mí, pero a su vez como yo lo toco, me cambia a mí. Por lo tanto, si alguien viniera un extraterrestre y me mirara a mí, me llevara a mí solo, ¿no? A su planeta, podría conocer a todo mi planeta gracias a que yo estoy conectado con todos. Entonces, si el extraterrestre se lleva a un tipo que está encerrado en su sótano todo el día y no habla con nadie y no hace más que quedarse viendo la tele, bueno, no van a conocer el planeta Tierra a través de ese tipo, porque es imperfecto, está cerrado. Pero si está pasivo, pero si se buscan a alguien activo, perfecto, abierto, conectado, ¿no? Como una red social con todos e influido por todos, conociendo a ese tipo conoces todo el planeta. Es la idea de Giordano Bruno, que si ningún lugar es el centro, todo lugar es el centro. Es la idea del holograma, ¿no? Yo tengo un grupo en Facebook que creé hace mucho tiempo, hace varios años ya, que se llama Holograma. Y le puse el subtítulo donde todo lugar es el centro. Y lo que hice fue crear administradores en cantidad, todos los que pude. De manera que yo no lo manejo el grupo. Yo hace rato que no hago nada en el grupo ese. Y el experimento era a ver si podía, justamente como dice Giordano Bruno, que no haya ningún centro y que funcione. Entonces es como un grupo acéfalo, un grupo, digamos, acrático, ¿no? Sin gobierno. Hay administradores, pero que a su vez pueden nombrar otros administradores. Y yo pensé, bueno, quizá el grupo colapse, se cierre porque unos se eliminen a otros y acabe deshecho. Y no, ahí sigue el grupo. Ahí sigue, a veces publico yo mismo cosas. Nadie sabe que yo soy el que lo creé. Pero, es decir, es justamente una idea de todo conectado. Ahora bien, dice, bueno, ese ya lo leímos. Habla de la idea de holograma entonces. Un holograma es una figura que si usted toma cualquier pedacito de la figura, en ese pedacito ve toda la figura repetida. O sea, imagínense un holograma de un florero. Yo saco un pedacito, lo miro y veo el florero entero en ese pedacito. Y como una misma ciudad contemplada desde diferentes lugares parece diferente por completo y se multiplica según las perspectivas, ocurre igualmente que, debido a la multitud infinita de sustancias simples, hay como otros tantos diferentes universos que no son, empero, sino las perspectivas de uno solo, según los diferentes puntos de vista de cada mónada. O sea que, fíjese qué loco lo que plantea. Esto es la red de Indra. La red de Indra es una figura del budismo que a su vez la toman de la mitología hindú, que consiste, usted imagínese una red de una telaraña que le cae rocío. Usted se levanta por la mañana y ve una telaraña impregnada de gotitas de rocío. Bueno, cada gotita de rocío, si usted la mira, va a ver reflejada en ella todas las demás gotitas, ¿no? Pero si usted varía su posición, se pone más a la derecha, más a la izquierda, avanza unos pasos, va a seguir viendo todas las demás gotitas, pero como lo va a estar viendo desde un ángulo distinto, quizá vea en primer plano algunas gotitas por sobre otras, con lo cual, si usted, no sé, trae 5 amigos o 10 y los pone alrededor de la telaraña y les pregunta o les dice a cada uno que tomen nota de lo que están viendo, todos van a decir que ven todas las gotitas, pero van a describir una figura diferente, porque según desde donde enfoquen, el patrón que va a aparecer va a ser distinto, como si las gotitas fueran facetas de un diamante, ¿no? Según donde uno se posicione, va a haber todo reflejado siempre, pero en distinto orden. Por lo tanto, dice, parece que hubiera diferentes universos cuando en realidad es el mismo. Traído a un plano cotidiano, es mi universo y tu universo parecen muy diferentes, pero en realidad dependen solamente desde dónde lo estamos mirando. Ambos estamos viviendo y viendo exactamente la misma cosa, solo que la miramos desde dos puntos de vista diferentes, ¿no? O sea, está diciendo, no hay una pluralidad de universos, hay un solo universo visto desde distintos puntos de vista. ¿Cuántos? Tantos como seres humanos hay.
o como entes, ¿no? Porque una planta también ve, un animal ve, aunque la planta no mire con ojos, ve en el sentido de que percibe, ¿no? Ya dijimos que las mónadas, la cualidad de una mónada, así sea un mineral, es percibir. Percibir significa notar, ¿no? Notar. Y no notar, porque nosotros, claro, decimos notar con los sentidos, ¿no? Bueno, notar, estoy escuchando, no. Porque la planta también nota y sin embargo no tiene ni orejas, ni lengua, ni boca, ni ojos. También nota, es otro notar. Y la piedra también tiene una forma de estar y de reaccionar, porque si yo golpeo la piedra produce un ruido y un golpe suave no la parte, pero un golpe fuerte sí, entonces hay una especie de reacción al medio. Dice, y ese es el medio de conseguir tanta variedad como es posible, pero con el más grande orden que se pueda, es decir, es el medio de obtener tanta perfección como sea posible. Leemos uno más. Dice, por tanto, solamente esta hipótesis, que me atrevo a considerar como demostrada, dice, agrega, es la que realza como es debido la grandeza de Dios. Esto lo reconoció Monsieur Bayle, que es a quien él le responde constantemente o le retruca ahí en la Teodicea, cuando en su diccionario, artículo Rorarius, le hizo objeciones en las cuales estuvo incluso tentado a creer que yo concedía demasiado a Dios y más de lo que es posible, ¿no? Porque bueno, se ve que lo criticaban a Leibniz por agregar este elemento de Dios, ¿no? Pero no pudo alegar ninguna razón para probar que esta armonía universal que hace que toda sustancia exprese exactamente a todas las demás por las relaciones que tiene con ellas sea imposible. Por otra parte, se ven en lo que acabo de indicar las razones a priori de por qué las cosas no podrían ser de otra manera. Pues Dios, regulando el todo, ha tenido en cuenta a cada una de las partes y particularmente a cada una de las mónadas, cuya naturaleza, por ser representativa, no podría limitarla nada a representar solamente una parte de las cosas, aunque sea verdadero que esta representación no es más que confusa en cuanto al detalle de todo el universo, y no puede ser distinta sino en una pequeña parte de las cosas, es decir, en aquellas que están más próximas. Es decir, cada mónada, cada gotita, va a reflejar lo que tiene alrededor, va a reflejar toda la telaraña, pero las gotitas más próximas más grandes quizá, y las lejanas más pequeñas, con lo cual va a tener una visión de ese todo ligeramente distinta que la gotita que está en la otra punta, que lo que va a ver más en primer plano son las gotas que tiene alrededor, por ejemplo. O sea que la mónada no va a tener nunca la visión perfecta, total, de la sustancia de toda la telaraña, ¿no? Es como decir, la pata de la silla no va a percibir la totalidad de la silla, su mano no va a enterarse nunca de cómo es todo su cuerpo, porque es solo una mano. De otro modo, cada mónada sería una divinidad. O sea, si cada mónada fuera capaz de percibirlo todo perfectamente, como si fuera ella la sustancia de todo, bueno, no sería mónada, sería la divinidad misma. No es en el objeto. Esa es la razón justamente por la cual la mónada constantemente tiende a la divinidad, ¿no? Porque busca su fuente, justamente, esa perfección original. No es en el objeto, sino en la modificación del conocimiento del objeto en lo que las mónadas son limitadas. Todas ellas van confusamente al infinito, al todo, pero están limitadas y distinguidas por los grados de las percepciones distintas. Vamos a ver hasta aquí, porque el siguiente que viene es más largo. Y creo que eso esta vez ha sido un poquito más quizá enrevesado que la vez anterior, lo que hemos tratado. Pero bueno, creo que vamos extrayendo un significado por si después usted quiere leerlo, para que más o menos tengamos ahí un hilo conductor de esta escritura, de este escrito. Tengan en cuenta también que está sujeto a interpretación. Obviamente otra persona
con otro trasfondo tomará este mismo escrito y entenderá algo diferente a lo que yo propuse. Por eso lo mío es una hermenéutica, es una interpretación desde siempre mi trasfondo, ¿no es cierto? Le recuerdo que está Sadhana al Camino Interior, mi libro en Amazon, papel, digital, por si quiere conseguirlo. También están los cursos que doy por Skype de forma personal. Puede escribirme a pablojorgeveloso@gmail.com y también está el reordenamiento vital, que son sesiones personales también, donde trabajamos un tema puntual, pero esta vez de índole personal del consultante, para resolverlo, para su propia vida. Para todo ello, contactarme al correo. Vamos a la cortina de despedida. Ahí va. Soy Pablo Veloso. Esto es La Espada de Damocles. Buena vida para todos. Buena semana y... ¡Avanti, damocleanos! La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!